Como parte del estudio técnico para el proceso y evaluación de un proyecto de inversión, es importante que revisemos qué es lo que nosotros buscamos respecto a la creación de un estudio y evaluación de los procesos productivos y demás temas relacionados a esta parte. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, este corresponde al capítulo número 3 del libro de texto que estamos utilizando para la asignatura Desarrollo de Negocios. Aquí establecer la parte técnica, procesos de evaluación, localización, proveedores para el desarrollo de la empresa, si se van a hacer procesos de fabricación, si se van a hacer procesos de negociación, procesos de compra de equipo, de maquinaria, incluso algunos procesos administrativos que pueden considerarse como parte de la operatividad de la empresa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Principalmente nos basamos en estos puntos. Y aquí voy a tocar los aspectos prácticos asociados a la localización del negocio. Primero, análisis y determinación de la localización del proyecto. ¿De dónde va a estar ubicado el proyecto? ¿Cuáles son las condiciones? El tamaño óptimo del proyecto, del lugar, de la operación donde se va a desarrollar. Considerar aspectos a nivel local, estructura física, si la empresa va a requerir un espacio físico cercano a los clientes, lejano a los clientes, o es indiferente, o si va a ser un entorno de tipo virtual, incluso que pueda considerarse para tal efecto. Análisis de la disponibilidad de los costos de los suministros, es decir, la cercanía dentro de los proveedores o la cercanía a los clientes. Definir los procesos que van a ser necesarios tomar en cuenta y la determinación de la organización humana, es decir, cuáles van a ser los departamentos dentro de la empresa y cuáles son los puestos que vamos a considerar para tal fin. Esto corresponde al proceso de ingeniería o al proceso técnico, como nosotros le llamamos administrativamente, tanto física como administrativamente. Entonces, el nuevo empresario debe estar consciente de que ya no es solamente la parte de la idea que él tenía en mercado, aquí entramos a los puntos de la realidad del negocio. Y aquí la planeación estratégica es la herramienta que se debe utilizar cuando se tienen adversarios en frente, porque es el momento en el que la empresa empieza de una forma real a trabajar en cuanto a su operatividad y hacer una evaluación del proyecto. Dentro de los primeros puntos del proceso técnico, hablando de los procesos administrativos, de los procesos de localización, uno de los puntos es la definición de la cadena de abastecimiento. Y aquí entramos a la cadena de suministro de tecnología informática. Uno, ¿quiénes son los proveedores del negocio? Nuestros proveedores son locales, son internacionales. Nuestros proveedores son locales dentro de la ciudad, son locales dentro de la estructura, son locales dentro del Valle de Sula o de Honduras. Y dentro de todos estos, mis principales procesos, bueno, puedo decir, bueno, no voy a tener procesos productivos porque me voy a dedicar a comprar y vender, sino que voy a tener procesos administrativos. ¿Cuáles van a ser esos procesos administrativos que son necesarios para que la empresa opere de una manera correcta? ¿Cuál va a ser el plan de producción si la empresa se va a producir o va a crear productos o va a hacer la transformación de algunos otros? ¿Y cuál va a ser el plan de compra o el plan de almacenamiento? Aquí entramos con procesos administrativos y entender cuáles son los requerimientos que pueden existir. La contabilidad, quién lo va a llevar, los procesos de compra, cómo se van a desarrollar, cuáles van a ser las negociaciones con la cadena de proveedores, el manejo interno de los inventarios, cuál va a ser la forma en cómo yo los voy a estar manejando. Dentro de esta estructura de los procesos productivos administrativos, uno de los puntos sumamente importantes es el cómo se hacen las cosas. Entonces aquí nosotros entramos a hacer una evaluación sobre el proceso de la empresa. Entonces por aquí les tengo un ejemplo sobre una estructura de un proceso administrativo. Este es un proceso de cobros y recuperación de cuentas por cobrar. Entonces, este proceso administrativo como tal no tiene otro fin más que mostrarnos cuáles serían las características de la empresa. Y para esto, nosotros pues nos auxiliamos de otras herramientas que tenemos ya en el campus virtual.
Y aquí nosotros tomamos, por ejemplo, ya tenemos lo que son los diagramas de flujo. Esta herramienta nos permite identificar cuáles son esos documentos o esos incisos o los diagramas o los esquemas que nosotros podemos utilizar. Dentro de este documento de los diagramas de flujo, uno de los puntos sumamente importantes es entender qué significan cada uno de estos. Así que, pues el primero de los símbolos es un símbolo de un rectángulo que significa una actividad, un símbolo de un óvalo que representa una terminal que puede poner al inicio, final o una continuidad, un rombo que define una decisión, un punto de inflexión o de decisión donde yo me voy a colocar un conector, un círculo y un símbolo de un documento, o podemos agregar otros símbolos como flechas para definir cuál es el medio de transporte, o una D para poder definir una demora en algún proceso. Entonces, tenemos este documento disponible ya en el campus virtual para que podamos nosotros conocerlo con mayor detalle. Entonces, aquí les tengo a manera de ejemplo en una estructura de procesos ABC para que podamos ejemplificar esta parte del proceso. Entonces, tengo que decidir. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo principal dentro de estas actividades es hacer una lista de cuáles son las funciones o las actividades que se van a desarrollar. Primero, un inicio, los cobros, primero, ¿verdad? En la primera actividad, el primero establezco un símbolo de un documento, los cobros, reporte de documentos, de factura vencida. Es decir, esta es una empresa que compra productos químicos y vende. Y este proceso está enlazado al proceso de venta. Quiere decir que si un cliente me puede estar solicitando un producto, yo tengo que ir y ver este proceso de cobro para ver si el cliente puede continuar o no con la venta, si hay alguna factura pendiente. Entonces, por ejemplo, el procedimiento de cobros elabora un reporte de vencimiento, facturas y límites de crédito de los clientes. En la segunda actividad, cobros, entrega un reporte del vencimiento de las facturas a los clientes al departamento de venta. Entonces, aquí iniciamos con el proceso. Aquí podemos ver dos líneas que se pueden tomar, ¿verdad? Primero, pues en el inicio, que es un círculo y ovalado, cobros, elabora un reporte del vencimiento de las facturas. Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que entrega las facturas al departamento de ventas con respecto a esto, o puede existir dos, que envía un correo electrónico o un físico a los clientes diciéndoles cuáles son los que tienen facturas pendientes. Puede desarrollarse una comunicación telefónica con el objetivo de poder contactar a los clientes. Se puede hacer la coordinación de los pagos y para poder hacer la recuperación de la cuenta. Entonces, si el cliente aplica una forma de pago, ya esta empresa tiene una política administrativa que, bueno, eso lo vamos a ver en la parte organizacional. Y con esa política administrativa toma una decisión con base en la política. Si el cliente procede a realizar el pago, entonces, pues finaliza el proceso de cobro, ¿verdad? Pero si el cliente no realiza el pago, entonces se procede en acuerdo según la política esa política administrativa en el inciso 4.5 de la política. Esa política hace referencia a formas en las que la empresa puede ir a pagar. Y si incumplen los acuerdos, pues se procede por vía legal, cuando ya se han agotado. Todo este proceso, existe una actualización de la bitácora de pagos o estado de los clientes. Es decir, se lleva un historial de que el cliente se llamó, se contactó. Como esta es una estructura de procesos ABC, primero establecemos el proceso como tal. Les decía que podemos hacer una lista de todas las actividades, luego toda esta lista nosotros la vamos a trasladar a las diferentes formas, pero en los procesos de costeo ABC, aquí agregamos un costo a cada una de, las actividades. Eso se llama costeo basado en actividades, proceso costeo ABC. El costeo ABC es
Muy importante porque muchas veces nosotros dicen cobro por gestión. Es decir, gestión de cobro. Cuando la llamada que hace, entonces todo eso tiene un costo. Y le vamos nosotros colocando una media. En este caso es una media administrativa porque son los salarios de estas personas. El tiempo que se pudo haber dedicado según cada una de las actividades que se desarrollaron. Y nosotros aquí pues previo ya teníamos un promedio respecto al valor económico de estos salarios de estas personas. Teníamos ya aquí una pequeña planilla de las personas involucradas, así como el tipo de insumos que se necesitan para poder desarrollar una gestión de cobros. Así que cuando nosotros pensamos que los procesos administrativos son básicos, realmente no, tienen un costo adicional. Y ese costo pues puede ser la llamada telefónica, que tampoco es gratis, puede ser el servicio de internet, el pago de la energía, la papelería, si se envía una persona a un conserje, el costo de la movilización más el costo del salario de la persona. Y todo esto dependerá. Bueno, ahora aceptamos más los aspectos asociados a la parte electrónica, ¿verdad? Transferencias, pagos, envíos electrónicos. Sin embargo, existen algunos documentos pues que inevitablemente tienen que hacerse entrega de forma física de estos. Así que aquí tenemos este punto. Así que a nivel de esta gestión pues tenemos un costo administrativo de lo que representaría. Y le vamos agregando, como les decía, un porcentaje a cada uno de estos. Esto es en cuanto al proceso. Así que cuando nosotros hacemos análisis, gestiones técnicas de tamaño de la empresa, de la ubicación de la empresa, si es una empresa solo de servicios. Imaginemos que fuera un proceso de venta. Todo lo que tendría que representar que yo pueda gestionar la venta con el cliente, el responder el mensaje, tener el stock, hacer el envío. Yo tengo que tener ya previo una política, es decir, una forma en que le voy a hacer una respuesta a ese cliente. Y eso es parte de la gestión técnica. ¿Por qué? Porque se une a los aspectos de mercado, porque no yo voy a atender al cliente, pero tiene que existir una parte técnica. ¿Cómo voy a hacer el proceso de la entrega? Eso es parte del estudio técnico, determinar las formas en cómo se van a desarrollar esos procesos de entrega. Otro de los puntos muy importantes es la determinación del tamaño óptimo de la planta. El tamaño óptimo de la planta es necesario conocer la estructura de la empresa. Entonces, muchos pequeños empresarios, y esa es una recomendación que yo siempre les doy, es el hecho de que pueden decir, bueno, yo voy a poner el negocio en mi casa, pero destinan un espacio físico. Y lo importante es que se destine ese espacio físico para la empresa, que se destine el resguardo de los productos y el respeto para la familia para tener un equilibrio. También es importante que se costee ese espacio físico para que la empresa pueda absorber ese costo de manejo y de mantenimiento que pueda necesitar esa operación. La optimización del tamaño del negocio y en algunos casos lo recomendable, realmente en todos es recomendable hacer eso, pero en la mayoría no se puede, es cargar un costo administrativo de alquiler aun cuando se haga en la propia casa. Yo decía a una emprendedora, licenciada, es un espacio como de 1 metro en el que yo tengo todo lo que corresponde a mi negocio. Entonces le calculamos 1 metro del espacio físico, el precio de lo que pagaban, porque era un apartamento, y el espacio que destinaban. Entonces ella cargaba un costo administrativo al negocio y cuando le hacían pedidos, en el costeo del producto cargábamos ese valor. Con miras a que si llega un momento en el que la empresa dice, bueno, necesito ya un espacio físico y cargarlo para eso, entonces la persona perfectamente puede decir, bueno, yo ya tenía destinado este porcentaje para esto. Entonces el tamaño óptimo de la planta es establecer la mejor estructura de la disposición del proceso. Todo dependerá si el proceso es productivo o administrativo. Primero es importante establecer
el tipo de, si es una empresa de producción, imaginemos que es una empresa que produce zapatos, el espacio de la bodega, luego dónde se van a desarrollar todas las actividades para la elaboración de esos zapatos hasta llevar al almacenaje. Tiene que tener ese sentido lógico para que los espacios se complementen y que no exista aquella acumulación o aquella carga del espacio. Este punto es sumamente importante. El tipo de maquinaria que se va a necesitar, la cantidad de personas que se van a necesitar, si los espacios físicos son los adecuados, si la cantidad de luz, si la parte de alimentos, si necesita alguna cantidad de agua o no va a necesitar tanta cantidad. Todo eso es parte de la estructura del espacio físico. Es decir, si yo tengo una empresa de alimentos, ¿cuánta cantidad de voy a necesitar? ¿Qué espacio voy a necesitar para el almacenaje? ¿O voy a necesitar algún tipo de refrigeración? ¿O necesito agregar un consumo eléctrico, un panel eléctrico para poder colocar allí equipo? Entonces, todo eso es parte de esta estructura de la determinación del espacio físico. La capacidad que va a tener la empresa de poder responder y llenar. Si el espacio físico es demasiado grande, también puede ser un poquito absorbente en el sentido de que se va a ver la empresa como demasiado pequeña. Entonces, lo ideal es tomar espacios óptimos. Si se va a hacer un alquiler de un espacio físico, hacer una evaluación correcta y completa del espacio. Si lo que el espacio tiene, si es un contrato, cuál va a ser las condiciones del contrato, si los servicios están al día, la parte eléctrica, la parte del agua, los impuestos que pueden requerirse, si están al día. Así que siempre es muy importante que determinemos cuáles son las actividades en este sentido y así hacer una correcta distribución de la planta. Lo anterior podemos deducir las etapas para determinar el espacio físico. Bueno, uno, la cantidad de lo que se desea producir. Para eso determinamos la demanda del producto, la intensidad del uso de la mano de obra, es decir, cuáles son los procesos, un ABC de los procesos, la cantidad de turnos de trabajo, si las personas van a estar, qué cantidad de tiempo, incluso la parte de los espacios comunes como baños sanitarios, la cantidad de agua. Recuerden que seguimos en una cuestión de pandemia, así que siempre las medidas de bioseguridad y todos aquellos enseres de seguridad que pueden necesitar las personas en cuanto al distanciamiento social y el uso de equipo de bioseguridad. La optimización de la física y la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia recorre el material, ya sea como materia prima, producto en proceso o producto terminado, la productividad disminuirá. Para lograr es muy importante considerar técnicas de manejo de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Yo puede ser que tenga aquí tener mi punto de ingreso del producto. El producto hace este recorrido, pasa a una bodega, de la bodega pasa a un proceso, pasa a otra actividad, se mueve hasta aquí, imaginemos que es un pan, aquí es el horno, pero después me tengo que regresar a este punto para poder hacer el empacado. Ahí ya perdimos tiempo. Y ahí el producto pues ya se vio un poquito afectado en cuanto a esa parte del transporte. Así que siempre es muy importante que los espacios fluyan entre ellos. En algunas ocasiones las empresas crecen mucho, así que a veces suele como muy engorroso la parte de los espacios físicos y que el equipo sea el adecuado. En algunas ocasiones, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creación de mano de obra, empleo, pero en algunos casos siempre es importante la tecnificación para hacer más óptimos los procesos, para que la calidad de los productos sea la mejor. Y en esa parte de las máquinas, pues también tenemos que tomar esa consideración. La capacidad que debe tener la mano de obra para desarrollar estas actividades es sumamente importante. Bueno, y aquí el texto pues nos da un ejemplo sobre el proceso productivo de mermelada de fresa para poderlo tomar en consideración a este respecto. Bueno, uno de los puntos sumamente importantes con respecto a esta estructura de los procesos es la localización.
Y dentro de los enfoques de la localización del negocio, otro de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es dónde voy a ubicar el negocio. Dentro de los procesos de la localización del negocio, la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener un costo unitario mínimo. Este punto es importante porque cuando nosotros hablamos de los procesos de localización a nivel micro y macro, primero es establecer un punto de referencia. Así que ahora algunas empresas existen básicamente de manera electrónica, pero aún aquí nosotros vemos el esquema de la localización. Es decir, voy a publicitar mi empresa en una red social. ¿En qué red social? ¿Dónde se encuentran mis clientes? Y aquí entramos al esquema de los segmentos de mercado. En la localización del negocio, yo tengo que ver, me voy a colocar cerca de mis proveedores o cerca de mis clientes. ¿Y cómo voy a desarrollar esa localización? Cerca del proveedor que me da el servicio de transportación o cerca del proveedor que me abastece a las materias primas o me es indiferente. Hay empresas que indiscutiblemente no necesitan un punto fijo para atenderse al negocio, pero siempre es importante que identifiquemos la localización del negocio, bajo qué criterios se va a desarrollar. El transporte, el insumo, la facilidad, el acceso, lo que habíamos hablado del proceso productivo, necesito mucha agua, poca agua, necesito un espacio físico amplio, necesito ventilación, necesito luz, todo eso es parte importantísima de estos procesos de localización. Necesito colocarme cerca de donde está el personal, un poquito lejos de donde está el personal. Esto aplica a todos los tipos y tamaños de empresa. Uno de los puntos dentro de esto también es si necesito algún tipo de personal especializado. Algunos procesos pueden ser empresas muy pequeñas, pero pueden existir procesos productivos que requieran de ciertos conocimientos de mano de obra. Entonces acá yo tengo que pensar si las personas que viven cerca o cómo hago para llevar a esas personas que necesito para no dañar mi proceso productivo. El nivel, la cantidad de energía, bueno, nosotros en Honduras que estamos padeciendo pues muchos racionamientos, la zona donde está ubicada la empresa tiene mucho racionamiento de energía, o qué voy a hacer en el caso de que haya racionamiento, qué clase de cambios, el tamaño del terreno, el valor del terreno, si voy a tener que hacer algún tipo de inversión, y si voy a rentar el espacio físico, voy a tener que hacer algún tipo de inversión para poder hacerlo óptimo de acuerdo a las condiciones de lo que yo necesito. Así que todo esto se enlaza con la parte de la cadena de producción y la parte de abastecimiento y el proceso de administración interna. Bueno, este es un ejercicio para poder establecer la localización del negocio. Esta es una empresa que se dedica a la elaboración de tacos de pollo. Y pues identificamos 10 puntos sobre los cuales necesitábamos un espacio físico. Identificamos 10 puntos, estos que están marcados son los más importantes, que fueron los 6 más importantes y que fueron considerados por ustedes como estudiantes como aquellos que sí o sí debía tener siempre un negocio. Entonces, primero, bueno, el número 1, que tuviera mucha agua. 2, un espacio amplio para la preparación. Un espacio para poder colocar freezers. Un espacio físico, un edificio de al menos 10 metros. Un sistema de drenaje para aguas residuales y una fuente de ventilación adecuada. Agregamos otras cosas como espacios separados para los desechos, cercanía para la entrega de acceso a los clientes, es decir, no que los clientes puedan llegar, sino que facilidad para poder hacer las entregas. Es decir, los clientes en el caso de esta empresa no tienen que llegar al negocio. Un número 8, sí, espacio de carga y descarga y un espacio para oficina número 9. De estos 10, nosotros pues clasificamos en niveles de porcentajes para poder tener un promedio de 100, aquellos que nosotros consideramos como más importantes. Entonces vimos que dentro de los más importantes, por supuesto, fueron a los que se les dio mayor porcentaje. Mucha agua, un 15%, amplia preparación, un espacio para preparación, otro 15%,
Un espacio para aguas residuales y drenajes, un 15%. Una fuente de ventilación, porque son alimentos, también un 10%. Y por supuesto, aquí nos referimos que no sea un espacio abierto, sino que haya ventilación para poder resguardar los alimentos. El tamaño del edificio y pues en espacio de refrigeración y pues en menor escala aquellos que nosotros consideramos comedor. Luego pues buscamos 3 sitios que pudieran ser considerados dentro de la estructura de localización y de acuerdo a esos sitios que ya se haya identificado, pues le vamos dando un peso, ¿verdad? Y una vez que nosotros decimos, bueno, el espacio 1 dentro de tiene mucha agua, el espacio 2 pues no tiene tanta agua, pero sí. Y luego tenemos el espacio de localización 3, que sí tiene, que cumple toda esta estructura. Y así sucesivamente, por ejemplo, el segundo más importante, que es un espacio amplio, este le podemos decir que tiene un 12%. Luego aquí podemos decir que este también, que este tiene un 15%, que es bastante amplio. Y luego este, pues podemos decir que este sí es un poquito amplio. Y así sucesivamente vamos colocando con base en el nivel de ponderación o el valor numérico que le estamos dando. Y finalmente, pues nosotros decimos, ¿verdad? Aquel espacio que tenga, que reúna los mayores requisitos, es el que nosotros vamos a considerar para poder colocar la empresa en ese lugar. Entonces, esta es una forma bastante práctica de poder hacer la selección del espacio físico, pero previo ya hemos hecho el proceso productivo, ya hemos analizado el manejo, ya hemos revisado cuánto personal voy a necesitar y luego hacemos un análisis de la localización, pero para esto primero establecemos criterios de localización y luego buscamos 3 lugares al menos que nosotros identifiquemos y que puedan reunir estas 10 características, tomando en consideración las primeras 5 o en este caso pues las primeras 6 para que puedan ser tomadas en cuenta. Esto en cuanto a la estructura y los procesos de localización para el negocio. Tenemos ya el aspecto de los diagramas de flujo, ya vimos los aspectos de localización del negocio y entendemos sobre esta línea de trabajo que dentro de los procesos administrativos también deben ser tomados en cuenta en esa parte de los factores y determinación de la planta. Tenemos que garantizarnos en la base del abastecimiento, los proveedores y los suministros, que los proveedores tenemos que tener al menos 2 o 3 proveedores cuando son los diferentes tipos de producto. El tamaño del proyecto, cómo lo vamos nosotros a identificar con base en estos criterios. Bueno, básicamente a eso nos referimos en la estructura del manejo de la planta y de los procesos productivos. Es necesario que hagamos esa reflexión y este análisis para poder mantener un adecuado desarrollo de nuestra operación. Bueno, nos quedamos aquí. Esto es la base del estudio técnico para la asignatura Desarrollo de Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Muchas gracias. Feliz día.